Hola a todos. Hoy es lunes, 25 de agosto de 2025, y nuestro amigo Larry C. Johnson está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Buen lunes, ¿cómo estás? Sí, Larry, empecemos por lo que ha sucedido. El ataque ucraniano con drones a una refinería de petróleo rusa. Este es uno de los acontecimientos más importantes, y se trata de una de las refinerías más importantes de Rusia en el sur. No sé si sigue ardiendo allí, pero hubo una explosión enorme, masiva. ¿Qué está ocurriendo en el conflicto, en el campo de batalla, que ha llevado a Ucrania a hacer esto? Bien, déjame darle la vuelta a la pregunta. Ellos hacen eso, ¿y qué efecto tiene sobre la capacidad militar de Rusia? ¿Debilita su capacidad para desplegar soldados? No. ¿Debilita la capacidad de Rusia para lanzar más ataques con drones, con bombas FAB, con misiles? No. Sabes, esto es relaciones públicas. Es un intento de Ucrania de intentar mostrar a Rusia como, oh, Rusia no puede detenernos. Sí, puedes volar una refinería, puedes atacar una instalación petrolera aquí y allá, y Rusia la repara. No queda fuera de servicio de forma permanente. No es como si Rusia se sentara y dijera, esta es nuestra única refinería de petróleo. Cubren 11 usos horarios. Tienen instalaciones petroleras por toda Rusia. Así que Ucrania, al hacer esto, solo está, creo, aumentando la determinación de los rusos de destruir Ucrania. Sí, porque pueden. Esa es la única forma en que esto va a terminar, con la derrota total y absoluta del ejército ucraniano y, o bien la muerte o la captura de su actual liderazgo. Tuvimos una entrevista con Lavrov en MSNBC, ya hablamos de ello antes, pero sacaron a relucir algunos temas críticos en lo que respecta a Ucrania, y uno de ellos es uno de los argumentos más habituales en Occidente, en los medios de comunicación convencionales, sobre la muerte de civiles. Esto es lo que dijo Lavrov. Señor Ministro de Asuntos Exteriores, estos son los hechos. Cerca de 50.000 civiles han muerto o resultado heridos en esta guerra. Rusia ha atacado maternidades, iglesias, escuelas, hospitales, una guardería solo la semana pasada. Así que o el ejército ruso tiene una puntería terrible o están atacando a civiles. ¿Cuál de las dos es? Mire, NBC es una organización muy respetable y espero que sean responsables de las palabras que difunden. Les pido que nos envíen o que hagan pública la información a la que acaban de referirse, porque nunca hemos atacado objetivos civiles del tipo que ustedes mencionan. Puede que les falte información, porque es un hecho que un número considerable de iglesias fueron atacadas deliberadamente por el régimen ucraniano, así como bastantes asentamientos civiles, lugares habitados por personas. Pero, ¿qué hay de sus acciones? ¿Qué hay de sus acciones, señor Ministro de Asuntos Exteriores? Mira, estamos dando vueltas en círculos. Ya te lo he dicho y lo hemos mencionado repetidamente, que nunca atacamos objetivos civiles. Solo atacamos lugares que están directamente involucrados en la maquinaria militar ucraniana, que Occidente intenta reforzar. Y si tienes alguna prueba de lo que acabas de decir sobre iglesias, guarderías, escuelas y demás, te reto, hazlo público. Claro, hazlo público, con las fechas, con las direcciones y todo lo demás. Como he dicho, sois una agencia de radiodifusión. Vuestros oyentes y espectadores merecen tener esa información concreta cuando hacéis afirmaciones de ese tipo. Sí, probablemente todo es. Mira, proyección. Esto es la misma basura que hicieron los sionistas tras el 7 de octubre. Oh, Hamas mató a 40 bebés, decapitaron a 40 bebés. Y yo dije en ese momento, de verdad, ¿cuáles son sus nombres? Sabes, los abuelos que tienen nietos llevan sus fotos y hablan de ellos. No vimos a ningún abuelo salir a lamentar la pérdida de su nieto o nieta. Y de manera similar aquí en Ucrania,
Esto es proyección occidental. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en Irak, en Afganistán, ¿quién bombardeaba y mataba a civiles? Lamentablemente, mi país. Sadly, my country. It was during the entirety of World War II, you never had. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos nunca llevaron a cabo un bombardeo masivo sobre Berlín, Dresde, Múnich, Stuttgart o Hamburgo. Fueron Estados Unidos y Gran Bretaña quienes bombardearon y mataron a civiles. Rusia, a lo largo de su doctrina militar, y esto se remonta a más de 80 años, al menos en tiempos de guerra, no mata civiles directamente. No los alinean para meterlos en fosas y fusilarlos. Esos serían los alemanes. Sí, así que Kirsten Welker solo está haciendo de portavoz de la propaganda ucraniana. Porque como decía Lavrov, ¿de verdad? Bien, danos las fechas, enumera las bajas. Okay, give us the dates, list the casualties, because one of the things the Ukrainians are really good at. Porque una de las cosas en las que los ucranianos son realmente buenos es en hacer estas afirmaciones, encendiendo a Occidente, pero nunca proporcionan pruebas que las respalden. Te garantizo que si Rusia lanzara una bomba que matara a 100 civiles reales, los ucranianos mostrarían los cuerpos, habría fotografías, sus nombres, etc. Pero eso no ocurre, en absoluto. Es como lo que pasó en Bucha, donde los británicos en realidad trajeron cuerpos de otros lugares y los colocaron en la calle. Eran ucranianos muertos por acción ucraniana, no por acción rusa. Pero luego culparon a los rusos. Así que esto es solo parte de la táctica de difamación. Por eso sostengo que Donald Trump puede ser sincero en su deseo de negociar la paz con Rusia, pero no va a suceder. Los medios de comunicación y el establishment están demasiado comprometidos, demasiado inmersos en la idea de que tienen que destruir a Rusia. Y ya sea que lo hagan de manera abierta, encubierta o con engaños, no están interesados en decir, oye, sentémonos y lleguemos a un acuerdo de paz. Demos a Rusia las garantías de seguridad que necesita, que nosotros, la OTAN, no vamos a seguir reforzando nuestra fuerza amenazante en su frontera occidental. Esto va a terminar en una guerra. No veo ninguna manera de mirarlo, personalmente. Hemos sabido Joe Biden va a enviar misiles de corto alcance a Ucrania. Sí. Oye, yo estoy totalmente a favor de la paz. Voy a enviar más misiles. Dale la vuelta a la situación. Si Rusia estuviera enviando misiles a los cárteles de la droga mexicanos o enviando misiles a Venezuela, ¿crees que Estados Unidos diría, vaya, no lo dicen en serio? Tonterías, ¿sabes? Trump tiene que, ya sabes, la vieja expresión es, o te decides o te apartas. Tiene que aclararse, ¿está a favor de la paz o no? Si está a favor de la paz, que detenga el flujo de armas, que detenga el flujo de inteligencia, que detenga el flujo de dinero y diga, no, no vamos a seguir permitiendo esto. Pero no lo hace, hace lo contrario. Y no se trata solo de misiles de corto alcance. ¿Sabes? Lo que llaman, creo, el misil de ataque de alcance mejorado, el ERAM, puede llegar hasta los 400 kilómetros. Así que esto es, ya sabes, eso es... 400 kilómetros. Sí. Vaya, creo que Donald Trump simplemente está eliminando esas líneas rojas que tenía la administración de Biden, de alguna manera. Quiero decir, este constante consentimiento a la gente en cuanto a lo que quieren creer solo da un paso atrás. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué está haciendo realmente para decir, vale, no, vamos a desescalar esto? Y luego dicen, bueno, que tiene que jugar a la política, porque los Ted Cruz y los Lindsey Graham quieren. Si recuerdas esa entrevista que Tucker Carlson hizo a Ted Cruz, donde él dice, Rusia es nuestro enemigo, quiero debilitar a nuestro enemigo. Espera un segundo. ¿Qué nos es Rusia? Intentamos mantener que Rusia interfirió en nuestras elecciones y resultó ser una completa farsa demócrata. Rusia no ha hecho nada para atacar, dañar o perjudicar a Estados Unidos. Nosotros, en cambio, tenemos sangre en las manos. Y sabes, le doy crédito a los rusos por ser pacientes y tener un nivel de tolerancia.
Sinceramente, y quizá lleguemos a esto, Putin puede que un día finalmente se plante y diga, vale, ya hemos tenido suficiente de esto. Que habrá otro ataque suelo ruso, que misiles que promueva Alemania, Londres, Inglaterra, Francia o Estados Unidos, y atacaremos su país en lo que paren. We will retaliate and we will hit your country until you stop. People say, oh, that's going to go to World War III. That's where the Oh, hell eso we're nos va a headed. llevar a la Tercera Guerra Mundial. Es hacia donde demonios nos dirigimos, por el amor de Dios. Quiero decir, despierten, gente. ¿Ves? Ya me habéis enfadado esta semana. ¿Sabes qué es gracioso? Están hablando de estos misiles, Irán, como mencionaste. Europa está pagando por todos ellos, y no Estados Unidos. ¿A quién le importa quién los paga? El resultado es el mismo para Rusia, ¿no? Right. Whether you shoot Ya sea que me dispares con un arma, o básicamente contrates a alguien para que me dispare, según la ley, eres cómplice de asesinato. Estás involucrado en un asesinato. ¿De acuerdo? Eso es exactamente lo que son los Estados Unidos, cómplices en el asesinato de civiles rusos. in the murder of Russian civilians. Esas personas que has mencionado, que de alguna manera son optimistas respecto a la relación entre Estados Unidos y Rusia bajo la administración Trump, existen tanto en Estados Unidos como en Rusia. Pero después de todo, ¿puede Donald Trump aportar algún tipo de cambio a la actitud de Estados Unidos hacia Rusia? ¿Ves que eso pueda suceder en términos generales, en el panorama global, de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Rusia? No, not until the propaganda gets turned off. No hasta que se apague la propaganda. Ya sabes, solo hay que fijarse en la hostilidad de Kirsten Welker, que le hacía esas preguntas a Lavrov. Esa actitud de fiscal, acusatoria, sin ningún intento real de comprender, sin informar del hecho de que hay casos documentados de ucranianos utilizando escuelas, hospitales e iglesias para operaciones militares. ¿Y ha cometido Rusia algunos errores allí? Probablemente. Quiero decir, son seres humanos. Los seres humanos cometen errores. Pero no es una política suya dictar que van a atacar objetivos civiles. De hecho, han evitado atacar y causar bajas civiles, porque ese no es su objetivo. Su objetivo es destruir al ejército ucraniano y luego eliminar la influencia nazi. Realmente creo que la estrategia de Estados Unidos y los europeos en Ucrania se basa en la racionalidad o lógica de la parte rusa, porque de alguna manera creen que no importa cuánto escalen la situación en Ucrania, Rusia va a responder de manera racional. No van a escalar, no van a ir en esa dirección. Por eso están haciendo todo esto. ¿Sientes que no ven a Rusia escalando y por eso están actuando así? Well, they have confused Bueno, han confundido la paciencia con debilidad. Se han convencido de que Rusia es débil. Recuerda, ya sabes, cuando decían que Rusia tenía que buscar chips de ordenador en lavadoras y frigoríficos solo para ponerlos en misiles y así poder disparar unos pocos. Pero al mismo tiempo decían que Rusia se quedaría sin misiles en cualquier momento. Y puedo señalarte personas aquí en Estados Unidos que tienen seguidores o que tienen éxito escribiendo boletines, que están convencidos de que la economía rusa está en serios problemas. Dios mío, van a colapsar en cualquier momento. Y cuando intentas señalar, digamos, vale, vamos a dar un paso atrás y mirar esto racionalmente, compara la Rusia de hoy con la Rusia que existía tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Entre ese periodo, del 91 al 98, esos 7 años, Rusia estaba en caída libre económica. Russia was in a economic free fall. They lost, Perdieron. Sabes, la esperanza de vida promedio de los hombres disminuyó porque los hombres morían más jóvenes y antes, muchas veces debido al suicidio y al alcoholismo. La clase media fue diezmada. Solo alrededor del 7% de la población se consideraba de clase media. Tuvieron 2 periodos de hiperinflación, así que Rusia ha pasado por circunstancias económicas muy devastadoras en el pasado.
Ahora, ¿qué tienen? Bueno, el año pasado tuvieron un crecimiento del 4,7%. Y como reacción a ese crecimiento que desencadenó la inflación, el Banco Central dijo, bien, vamos a calmar esto. Subieron los tipos de interés hasta el 22%, y eso ralentizó, como se esperaba, la actividad económica hasta el punto de que ahora está creciendo al 1,5%. Economic activity to the point that it's now growing at 1.5%. Since then, now starting in, I believe it was like May. Desde entonces, empezando creo que fue en mayo, Nabiulina, la presidenta del Banco Central, ha estado recortando los tipos de interés de forma constante, y la economía en realidad se está recuperando. Lo más interesante es que los salarios no han caído en Rusia, así que la gente no ha perdido su poder adquisitivo. Porque una de las cosas que suele ocurrir con la inflación es que a medida que suben los precios, si los ingresos se mantienen estables o incluso disminuyen, la gente acaba empobreciéndose. Vi eso de primera mano en Argentina en 1984, durante la hiperinflación que azotó ese país. Y luego se lamentan, Rusia solo tiene como un 2,2% de desempleo. ¿Eso es un problema? ¿Tienen algunas carencias de mano de obra? Claro. ¿Catastróficas? No. Porque lo único que Rusia sigue teniendo a su favor, y que Occidente se niega a captar, entender o apreciar, es que posee todos los recursos naturales que necesita para alimentar a su pueblo, abastecer sus industrias y construir lo que quiera construir. Pero vuelvo al tema. Es este tipo de propaganda deliberada la que sigue llenando las mentes del pueblo estadounidense. Sin duda, llena lo que hay en los cráneos vacíos de estos miembros del Congreso, de los senadores y legisladores. Pero hasta que Estados Unidos no cambie su actitud y pueda decir realmente, oye, Rusia no es nuestro enemigo. Sabes, podría volver y argumentar por qué podríamos considerar a los soviéticos como enemigos, con el comunismo internacional y todo eso, pero incluso eso estaba exagerado. Escribí un artículo, creo que el jueves, en reacción a un artículo de opinión que apareció en el Wall Street Journal de un tipo llamado Varadarajan. Y Varadarajan cita a este supuesto experto ruso, un tal Kotkin, que es, ya sabes, profesor emérito en Princeton, una de las mejores universidades. Y las tonterías que dijo para ser un experto en Rusia. No es un tipo joven, ya es mayor, jubilado, más joven que yo, pero aún así ya tiene 66 años. Y lo que estaba escribiendo, o el comentario que le daba a Varadarajan, era simplemente absurdo. Y Varadarajan criticó a Putin diciendo, sí, Putin, él piensa que Stalin es su héroe. ¿Qué? Si lo miras bien, lo que le achacan a Putin es haber dicho que realmente necesitamos una visión más equilibrada de Stalin. Y Putin lo admite, sí. Fue un monstruo en cuanto a la violación de los derechos de las personas. Arrestos secretos, ejecuciones, se cometieron crímenes claros. Y Putin dice que rechaza eso totalmente. Sin embargo, señala que mientras Stalin estuvo en el poder, Rusia pasó de una tasa de alfabetización del 21% a la alfabetización universal. Y no es que solo pudieran leer el manifiesto comunista de Karl Marx, no. Fue una mejora drástica en la educación universal para todos los rusos sin importar su estatus social. Además, industrializó el país hasta el punto de que la Unión Soviética superó a Occidente industrializado en la carrera espacial. Así que a Putin, por reconocer la historia, se le acusa de adorar a Stalin, como si quisiera salir a arrestar gente y meterla en gulags. Esto sigue ocurriendo, está por todas partes aquí. Y francamente, no creo que a los rusos les guste eso. Creo que toda la estrategia, Larry, de la OTAN, ese dicho tan conocido que dice mantener a Rusia fuera, a Alemania abajo y a Estados Unidos dentro. De alguna manera, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y la estrategia de Trump hacia la OTAN, parece que Estados Unidos ya no quiere estar dentro. Y el problema, por cierto, el mayor problema para Estados Unidos, para las élites, para el establishment, el Estado profundo, como quieras llamarlo, el blob,
es que ven una región europea, Eurasia, la visión más amplia de esa región. Ven que la única superpotencia es Rusia. Ese es el problema para ellos, Larry. No hay nadie en Europa que pueda equilibrar eso. Creo que, a medida que pasa el tiempo, la situación empeora. No está mejorando para el establishment. Bueno, yo diría que el establishment es un poco como un niño de 3 años. Tiene poca capacidad de atención. Ya sabes, este objeto brillante, aquel objeto brillante, porque no tienen una estrategia. Hoy Rusia es el enemigo, mañana es China. Es insoportable. Lo que la élite occidental no reconoce es el terremoto económico que está ocurriendo ahora mismo, que está cambiando y cambiará el futuro en cuanto a cómo se gestiona la financiación global. Por ejemplo, el Internet de China e India ha fracasado por completo. Básicamente, la India le ha dicho a Estados Unidos que se busque la vida y ha declarado, no vas a dictarnos lo que tenemos que hacer. Vamos a comprar petróleo a Rusia. Vamos a comprar más petróleo a Rusia. Y por cierto, cuando lo compremos, lo haremos en rupias y rublos. No vamos a usar tu maldito dólar. Puedes meter tu maldito dólar en una letrina y limpiarte el culo con él. Esa es su actitud. Lo que ha conseguido Trump es que la única clase en la India que era la mayor defensora de unas relaciones más estrechas con Estados Unidos. Básicamente, ya sabes, si tenemos que inclinarnos ante Estados Unidos, hagámoslo porque merece la pena la relación. Ahora ha cambiado de postura. Mientras tanto, esta clase empresarial de emprendedores, y muchos de ellos estaban directamente involucrados en la industria del petróleo y el gas en la India, de repente están diciendo, no vamos a seguir con esto. Así que Trump ha alienado al único grupo político en la India que realmente era pro-estadounidense. Ahora, el sentimiento anti-estadounidense está en aumento. De manera similar, vi que China acaba de cerrar un acuerdo para comprar, creo que era una mina en Australia, y de nuevo la están comprando con moneda china. No están usando dólares. Anteriormente, para cualquier transacción internacional, era necesario tener dólares. Eso acaba generando una demanda de dólares. Bueno, esa demanda ahora está cayendo drásticamente. No está bajando necesariamente de una manera que se pueda decir que ha caído un 20%, pero sí de una forma que empieza a ser perceptible. Al mismo tiempo, tienes Europa, donde muchos de esos países tienen una proporción de deuda respecto al PIB superior al 100%. Hablamos un poco de esto el viernes. Así que están gastando más dinero del que ingresan. Esa es una forma sencilla de decirlo. Y su crecimiento económico está estancado o en recesión. Así que ya sabes, no es solo un sector. El mismo fenómeno se está repitiendo aquí en Estados Unidos. Nuestro crecimiento económico no es tan anémico como el que está ocurriendo en Europa. La situación de la deuda está empeorando, no mejorando, y sigue creciendo y creciendo. Pensamos que podemos seguir pateando la lata hacia adelante. Quizás podamos, yo no lo creo. Pero aquí está Rusia. Tiene una ratio deuda-PIB del 19%. Creo que ahora es el 19%. Bien, no hay ningún país en la órbita occidental que esté en esa categoría. Así que, sí, si hay un colapso crediticio, ellos están bien, tienen de sobra. Y así, China en realidad, a pesar de la persistente expectativa en Occidente de que la economía china iba a implosionar, de que iba a llegar el caos económico, y la gente se iba a levantar para deshacerse del Partido Comunista. Eso no está ocurriendo. Así que de nuevo, lo que tenemos aquí son líderes delirantes en Estados Unidos y en Europa que son incapaces, están tan cegados por su odio y demás que no pueden apreciar lo que realmente está ocurriendo. Y la idea, he oído a alguien más argumentar, oh, Putin está aislado, ¿verdad? ¿De verdad? Mira lo que está pasando con los BRICS.
Mira la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que va a tener lugar, creo, la próxima semana. Sí, a finales de esta semana, quizá el domingo o el lunes de la próxima semana. Así que Rusia y China no están aisladas. De hecho, su influencia está creciendo, porque hay tantos países en el mundo que han sido víctimas del imperialismo occidental que están empezando a sacudirse esas cadenas y decir, por Dios, no vamos a vivir así. No vas a decirnos lo que tenemos que hacer nunca más. Sí, parece que la cumbre de la OCSS va a ser muy importante, porque estarán presentes todos los jefes de Estado, el presidente de Irán, el presidente de Rusia y el presidente de China. El primer ministro indio Modi estará allí. Sí, va a ser enorme. Resulta ser incluso más importante que los BRICS. Toda esta gente. Sí, quiero decir, BRICS y la OCSE se complementan, porque de hecho, creo que todos los miembros de la OCSE forman parte de BRICS. BRICS es en realidad más grande que la OCSE, pero creo que tienen dos objetivos diferentes. El objetivo de BRICS es realmente crear un sistema financiero global alternativo, donde la gente pueda comerciar, hacer negocios, hacer crecer sus economías, sin tener que preocuparse por la amenaza de sanciones estadounidenses por usar el dólar. Ahora bien, no es un ataque directo al dólar, pero si eso llega a suceder, a medida que crece, será un ataque al dólar. Así que ya sabes, Vladimir Putin no miente cuando le dice a Trump, no mira, no estamos intentando destruir el dólar, pero lo que sí intentamos es quitarte la capacidad de intentar mantenernos como rehenes. No vamos a seguir viviendo así. No tienes ese derecho. Ya sabes, nadie se murió y te hizo Dios. ¿Ha hecho Trump algo para salvar el dólar? ¿Para ayudar? ¿Para mejorar el dólar hasta ahora? Yo diría que no. Sabes, creo que cuando se sienta todo el peso de los aranceles, creo que fue en Reuters o Bloomberg ayer, que los agricultores estadounidenses que cultivaban soja, sus exportaciones ahora han caído un 51%. Porque China dijo, ¿nos vas a amenazar con sanciones? Pues vete al diablo, vamos a comprarle a Brasil, que es lo que hicieron. Ahora, si estás en Brasil, tienes a unos agricultores muy contentos allí. Están vendiendo su producto, probablemente, a un precio un poco mayor del que habrían recibido si los chinos lo hubieran comprado a Estados Unidos. Pero China dice, no vamos a seguir tratando económicamente con este país que nos insulta, nos amenaza y nos llama enemigos. Trataremos con Brasil. Así que a medida que esto empieza a entrar en toda la matriz económica, creo que hay una probabilidad muy alta de una crisis económica, una crisis financiera global en los próximos 2 meses. Baso esto en el hecho de que hay un crecimiento anémico en Europa, una deuda masiva tanto en Europa como en Estados Unidos, y luego con la posibilidad de que las guerras se expandan tanto en Ucrania como en el conflicto entre Irán e Israel, que podría reavivarse. Simplemente, de nuevo, no hay un líder fuerte en ninguno de los dos lados que dé un paso adelante con la visión de decir, oye, vamos a respirar hondo, vamos a calmarnos. Recordemos que estamos juntos en este mundo. Es como si estuviéramos en un bote salvavidas. Trabajemos juntos en vez de intentar matarnos unos a otros. Todavía no hay nadie que esté haciendo eso. No sé si viste a Smotrich hablando sobre cómo se sienten respecto a la situación en Oriente Medio. Dijo que hemos derrotado a la cabeza del pulpo, lo que significa que te equivocas. Y hemos derrotado a los yemeníes. Y han bombardeado Yemen. Claro. Y Yemen sigue lanzándoles misiles. De nuevo, esta gente está delirando. No entienden lo que significa ganar, lo que significa la victoria.
¿Han decapitado a Irán? No. Lo único que han hecho es convencer a los iraníes de que, ya sabes, el camino pacífico que Pochetskian estaba promoviendo. ¿Qué tal esa aliteración? El camino pacífico que Pochetskian estaba promoviendo ahora ha sido rechazado. Quiero decir, los iraníes ahora se están reforzando y diciendo, vale, han creado un consejo más poderoso para tomar decisiones militares. Uno que no va a ser vetado ni controlado por Pochetskian en absoluto, y que va a tener más influencia militar. Al parecer que están reforzando su cooperación militar tanto con China como con Rusia. Ya existía cooperación antes, pero nada comparable a permitir que los rusos o los chinos entren y establezcan sistemas de defensa aérea. De nuevo, estoy más sesgado. Muchos de los chinos pueden tener más capacidad para fabricar cosas. Hasta donde yo sé, no han sido probados en combate de la misma manera que los sistemas rusos. Así que con Rusia, sabes que funciona. Sabes lo que tienes. Con los chinos es algo desconocido. No obstante, Irán está bien posicionado para que si son atacados de nuevo por Israel, esta vez arrasen con Israel. Antes era una especie de ojo por ojo. Esta vez no creo que lo permitan. Y tales, si Israel arrasara, theresis intelligence steptime getswords deles huevo palestinos. Ojalá no tuve que llegar a eso. Pero realmente no hay otra alternativa. Bueno, veo una alternativa, pero no veo la voluntad política para llevarla a cabo. La alternativa es muy sencilla. Un embargo económico total a Israel por parte de Asia, África, Sudamérica y Europa. Un embargo económico total. Israel tendría que rendirse en ese momento. Tendría que llegar a un acuerdo y tendría que empezar a retirar las tropas. Pero ya sabes, ni siquiera hemos visto eso. Desafortunadamente creo que Rusia, China e India realmente podrían hacer mucho, junto con Sudáfrica y Brasil, para liderar el camino, encabezar la iniciativa, defendiendo que Israel debe ser detenido. Pero no lo están haciendo. Supongo que tienen otros asuntos que atender. Larry with Matchid en Israel, Jair Lapid. Everla Gaidla en Gaza Towardstur, en el Afganistán, den Hill. Israeli, Afghanistan. Or Vietnam. O Vietnam. Ya sabes, seguimos escuchando. Vaya, Israel está entrando en Gaza. Mira, continúan lanzando bombas y matando civiles todos los días. Acaban de matar a 5 periodistas más durante la noche. Quiero decir, estos sionistas no son más que asesinos, pura y simplemente. Y sin embargo, hay vacilación. Todavía queda algo de cordura dentro del ejército israelí. El jefe del Estado Mayor de las FDI está diciendo, no, claro, si entramos en la ciudad de Gaza, vamos a acabar matando a todos nuestros rehenes que están allí. Queremos salvar a los rehenes. Al menos él sí. Y los padres de esos rehenes quieren que salven a sus hijos. Pero Hamas está preparado para librar una guerra de guerrillas mortal que va a costar la vida a varios soldados israelíes. Así que esto, ya sabes, de nuevo, la creencia de Israel en su invencibilidad ha quedado expuesta en esto. Ya sabes, en los últimos ya casi llevamos 23 meses. De hecho, ya estamos en 23 meses. El mes que viene serán 24. Y luego para el 7 de octubre estaremos comenzando el tercer año de esta guerra. Lo que me resulta fascinante es ver a todos estos firmes partidarios de Israel que hablan de, mira lo mal que lo está haciendo Rusia, 3 años y medio, y no han podido derrotar a Ucrania. Sí, pero ellos solo están luchando a lo largo de un frente de 1.200 millas. Están combatiendo contra un ejército que cuenta con el respaldo total, el equipamiento y la financiación de la OTAN. Están luchando contra un ejército que realmente tiene tanques, algo de artillería y, sin duda, cientos de miles de soldados, y aún así han seguido avanzando. ¿Qué has hecho tú, Israel, en una zona que básicamente tiene que
100 millas cuadradas. No 1.200 millas, sino 100 millas cuadradas. Una zona pequeña y confinada contra un grupo de personas que no son un ejército profesional, no están armados ni equipados por la OTAN, no cuentan con la inteligencia y vigilancia de la OTAN a su favor, no tienen tanques, no tienen artillería, mientras que tú, Israel, tienes todo eso y no puedes vencerlos. Esa es la realidad. Así que ya sabes, estas personas que por un lado quieren criticar a Rusia y afirmar que Rusia no está haciendo nada, bien, apliquen el mismo criterio. Eso significa que Israel está realmente en problemas. That means Israel is really in trouble. Yeah, it seems that Netanyahu is Parece que Netanyahu se dirige hacia el final. No queda nada más que Netanyahu pueda utilizar de alguna manera para sobrevivir. ¿Cuál crees que es el futuro de Netanyahu y su movimiento en Israel? ¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora? Well, his popularity is definitely taking a hit. Bueno, su popularidad definitivamente está sufriendo. Pero como dice el viejo refrán, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Así que tiene limitaciones y debilidades, pero no está en una posición en la que pueda reunir más apoyo. Normalmente, la estrategia a veces es ir a la guerra, esperando que en la guerra se unan las personas y se vean obligadas a apoyarte. Pero en este caso, si intenta expandir la guerra y volver a otro enfrentamiento con Irán, realmente podría llevar a la destrucción. Supongo que lo que quiero decir es que no hay un camino político para desescalar esto en Israel. Está en rumbo de colisión. Están intentando que el gobierno libanés desarme a Hezbollah. Eso no va a ocurrir. To disarm Hezbollah, that's not going to happen. The government's agreed to try to do that, but it's just, El gobierno ha aceptado intentar hacerlo, pero simplemente no tienen los medios físicos para llevarlo a cabo. Y creo que Israel va a tener que empezar a dedicar más recursos militares para mantener su posición en Siria. De nuevo, Israel no dispone de recursos ilimitados. Así que es como, si tienes un recipiente de algún tipo, como un barco, y hay una costura debilitada, puedes trabajar en reforzarla. Pero si tienes 4 o 5 costuras debilitadas, entonces ese barco corre el peligro de que una de esas costuras se rompa, entre agua y se hunda. Y por eso creo que Israel está siendo empujado a un posible punto de ruptura. Y simplemente de nuevo, la gente en lugar de reconocerlo, solo está posponiendo el problema. people, instead of acknowledging that, are just kicking the can down the road. And even Donald Trump, with his total support for E incluso Donald Trump, con su apoyo total a Netanyahu, creo que no va a poder cambiar la situación, cambiar las cosas en Oriente Medio. Porque de alguna manera, Estados Unidos, por un lado, quiere tener algún tipo de dominio en Oriente Medio. Pero por otro lado, su apoyo a Israel está destruyendo todo lo que Estados Unidos tiene, la legitimidad de su actuación en Oriente Medio. Yeah. the movement in the Middle East. Well, if Donald Trump actually Bueno, si Donald Trump realmente quisiera, podría obligar a Israel a detenerse. Tiene ese poder, pero políticamente no puede hacerlo, porque en primer lugar, cuenta con un apoyo considerable de la comunidad sionista. Pero también existe, y sé que Ray McGovern lo cree, y no puedo descartarlo como improbable, la posibilidad de que haya material de chantaje en manos de los sionistas que utilizarían contra Trump si de alguna manera debilitara su apoyo a Israel. Así que Estados Unidos podría detener esto, pero no lo hará. Pero incluso si Estados Unidos no intenta detenerlo, creo que mi otro punto es que sigo creyendo que países como India, China, Rusia y Brasil podrían asumir un papel de liderazgo para poner fin a esto. Pero ellos tampoco lo están haciendo. Así que no es necesariamente justo culpar solo a Estados Unidos. it's not necessarily fair to blame only the United States. Yeah. Larry Lavrov, during the interview, Sí, Larry, durante la entrevista, parece que Rusia ha atacado una de las fábricas estadounidenses en Ucrania. and here is what Y esto es lo que intentan hacer. Ya sabes, la gente que está observando lo que ocurre en Estados Unidos y la forma en que la retórica del tipo Biden ataca de alguna manera a Donald Trump, no sabe cómo sentirse respecto a lo que pasa en Estados Unidos. Porque estas personas no quieren que Donald Trump se acerque más a Rusia. they don't like
Solo hay que ver la entrevista. Cómo ella le hace la pregunta a Lavrov. Look at the interview, how she's asking the question to Yeah. Lavrov. Yeah. Sí. Esta semana, Rusia bombardeó una fábrica de propiedad estadounidense cerca de la frontera con Hungría. He hablado con personas que francamente ven eso como una bofetada para el presidente Trump y para todo el proceso de paz. ¿No es así? Bueno, yo diría que quienes están sinceramente interesados en entender lo que está ocurriendo deberían saber ya que Rusia nunca, jamás ha atacado deliberadamente ningún objetivo que no esté vinculado a las capacidades militares de Ucrania. So, Así que literalmente están diciendo que están proporcionando armas a Ucrania. Por eso les estamos atacando. Yeah, yeah. Well, and this is Sí, sí. Bueno, y de hecho esta es la estrategia. Escribí sobre esto en Teoría de Juegos. Si planteas la pregunta en Teoría de Juegos de cómo lidiar con un adversario o un enemigo, o con una entidad, una persona que no tiene ninguna intención de coexistir contigo, de reconocer y aceptar tu posición, de dejarte en paz, sino que en cambio te ve como un enemigo y seguirá trabajando de manera encubierta, discreta, para intentar destruirte. ¿Qué haces? Y una de esas respuestas, una de las cosas que haces, es, aparte de dejar muy clara cuál es tu posición, al dejar clara esa posición, también emites advertencias de que responderás de la misma manera. Responderás de forma recíproca a cualquier ataque contra ti. for any attacks on you. And so in this case, Y así, en este caso, Rusia ahora está atacando la fuente, incluso de la industria civil, que se utiliza para producir drones, o componentes que se incorporan a drones que se están usando para atacar y matar a rusos, incluidos civiles rusos. Por eso has visto que Rusia, en las últimas 3 semanas, realmente ha cambiado su enfoque y el tipo de objetivos que está atacando. Ahora está yendo tras grandes refinerías y terminales petroleras en Ucrania, de las cuales Ucrania no tiene ni de lejos tantas como Rusia, por lo que Ucrania es mucho más vulnerable, y luego atacando esta fábrica. También destruyeron otra fábrica de misiles, que básicamente se estaba utilizando como tapadera para disfrazar el misil Taurus con un nuevo aspecto y afirmar que era ucraniano. Rusia está utilizando sus capacidades de inteligencia para identificar esos lugares y destruirlos. yeah, she said it was Sí, ella dijo que este ataque fue una bofetada para la administración Trump. Y esto es lo que J.D. Vance al respecto. Trump, ¿te enfureciste cuando supiste que Rusia atacó a una empresa estadounidense con sede en Ucrania? ¿No fue eso una bofetada al proceso de paz? No me gusta, Kristen, pero esto es una guerra. Y por eso queremos detener la matanza. Los rusos han hecho muchas cosas que no nos gustan. Han muerto muchos civiles. Hemos condenado esas acciones desde el principio y francamente, el presidente Trump ha hecho más para ejercer presión y aplicar medidas económicas contra los rusos. Sin duda más que Joe Biden durante 3 años y medio, cuando no hizo más que hablar y no hizo nada para detener la matanza. Así que me preguntaste qué es lo que me enfurece. Lo que me enfurece es la continuación de la guerra. Lo que me enfurece es una presidencia y un Joe Biden que durante 3 años no hizo nada para acabar con la matanza. Lo que realmente me entusiasma ahora mismo es que tenemos un presidente que está llevando a cabo una diplomacia enérgica para intentar detener la matanza. Así es como debe ser. Creo que el pueblo estadounidense debería sentirse orgulloso de ello. Y sea cual sea el resultado de esto, ya termine la guerra en 3 meses, 6 meses, o esperemos que no más allá, pero tal vez, deberíamos estar orgullosos de tener un presidente que intenta detener la matanza. Por cierto, ya lo ha hecho. 6 guerras que el presidente ha logrado terminar en todo el mundo. Esta sería la 7ª. Es la más complicada, pero lo estamos intentando a pesar de ello. yeah, I mean, God, I am really Sí, tired. quiero decir,
Estoy realmente cansado de esta tontería de que Trump ha detenido 6 guerras. Quiero decir, es un mito, es una mentira. Se repite constantemente y ahora se repite tanto que la gente empieza a creérselo. Una de esas guerras fue entre Pakistán e India y la afirmación de Trump sobre eso ha cabreado tanto a los indios. Esa es otra razón por la que le dicen, oye, no vas a decirnos que dejemos de comprar petróleo ruso. Que te den. No mames, mentiste porque de mí esta guerra. Me fipauthi strike need sing. Sorry to interrupt. What was your question? La pregunta sería, él dijo que en 6 meses podrían poner fin al conflicto. ¿Cree que eso es probable? Lo dijo durante la entrevista. The United States won't. US has Estados Unidos no lo hará. No quiero decir que Estados Unidos no tenga ninguna influencia, porque eso no es cierto. Estados Unidos tiene una influencia significativa sobre los ucranianos. Si deja de apoyar a Ucrania, sí, la guerra podría terminar la próxima semana, o en 3 meses, o en 6 meses. Mientras Estados Unidos siga permitiendo a los ucranianos resistir, aunque solo sea suministrando inteligencia y manteniendo cierto apoyo financiero, hombres y mujeres ucranianos seguirán muriendo en el campo de batalla. Rusia tiene la ventaja en cuanto a la respuesta militar. No hay nada, incluso si Occidente dijera, vale, ¿sabéis qué? Vamos a pulsar el botón de alarma. Tropas de la OTAN, todas las naciones de la OTAN, uníos, vamos a atacar a Rusia. Europa sería destruida. En ese momento, Rusia no tendría otra opción que usar armas nucleares. O, en realidad, con los hipersónicos, ni siquiera tendrían que usar armas nucleares. Or they actually, but with the Orushnik, they don't have to use nukes. They can use something short of a nuke that appears to be. Pueden usar algo que no sea una bomba nuclear, pero que parezca igual de devastador, sin muchos de los efectos colaterales de la radiación. Así que Rusia tiene las cartas militares y va a seguir jugándolas. Están intentando negociar seriamente. Por eso ya han tenido 3 reuniones con los ucranianos. No sé si hay una 4ª programada. Pero hasta ahora, lo que se recibe del lado ucraniano es no. No vamos a rendirnos en ningún momento. Muy bien, entonces, ya sabes, es como un combate de boxeo. Si el oponente no quiere rendirse, sigues golpeándolo hasta que no pueda levantarse del suelo, o lo dejas sin aire. Y en este caso, vas a seguir matando personal ucraniano hasta que llegue un momento en que ya no puedan desplegar una fuerza para luchar. Ahí lo tienes. 3 aliteraciones más con F. Lo siento. There you go, 3 more F alliterations. Sorry. ¿Ve a Europa a Ucrania como la única razón, el único motivo para que Estados Unidos esté en Europa? ¿Quieres decir? Quiero decir que, a ojos de los europeos, parece que la única razón por la que Estados Unidos puede permanecer en Europa es por Ucrania. Si pierden Ucrania, también van a perder a Estados Unidos geopolíticamente. Sí, quiero decir, puede que realmente lo crean, pero entonces hay que dar un paso atrás y preguntarse, ¿qué les pasa? ¿Por qué insisten tanto en que Estados Unidos se quede? ¿Es porque Estados Unidos está inyectando suficiente dinero en sus economías a través de nuestra presencia militar? El único país que, bueno, supongo que el principal país que se beneficia de eso es Alemania, por todas las bases estadounidenses que hay allí. Quizá ahora Polonia también obtenga algún beneficio económico de ello. Francia no, el Reino Unido no. Hay una presencia mínima en el Reino Unido. Así que no estoy seguro dentro de su lógica de qué beneficio obtienen realmente de esto. Pero sí, creo que Europa está preocupada de que una vez que Ucrania caiga, ya no habrá ese compromiso estadounidense. En el fondo de sus mentes, piensan que tal vez Estados Unidos atacará, que estará dispuesto a luchar contra Rusia. De nuevo retrocedamos. Rusia no está amenazando con invadir Europa. Y Rusia es, ya sabes, los estados bálticos, Letonia, Lituania, Estonia. Dios, son países pequeños y molestos, son insignificantes, no tienen relevancia en los asuntos mundiales. Todo lo que son es un posible irritante para Rusia.
Rusia está conforme con simplemente ignorarlos, porque si, digamos, los 12 o 13 millones de personas que viven en los tres países juntos tomaran las armas y empezaran a atacar a Rusia, Rusia podría manejarlo fácilmente. Y por eso Occidente está manipulando, utilizando a estos pequeños países para intentar desarrollar partidos de oposición, porque quieren usarlos como bases para futuros ataques contra Rusia. Así que Rusia tiene que idear una estrategia de contención, o cómo lidiar con Georgia, cómo lidiar con Armenia, cómo lidiar con Azerbaiyán. Y en la última semana y media, Rusia ha dejado bastante claro a Azerbaiyán cuál va a ser su política. Os destruiremos. I destruir instalación pent osrang socket nodesa. In bidrevesak ral brarlithiv in Baku. The other point, Larry, considering Ukraine would be as much El otro punto, Larry, considerando Ucrania, es que los gobiernos del Reino Unido, Alemania y Francia sienten que el caso de Ucrania puede de alguna manera ayudarles a estar más conectados con Estados Unidos. Pero por otro lado, se observan divisiones drásticas dentro de Europa, económicamente, geopolíticamente y en la forma en que ven a Rusia. E incluso, supongamos que se alcanza un acuerdo en Ucrania, la adhesión de Ucrania a la UN va a traer enormes problemas. going to bring huge problems. Bueno, aparte de molestar a los agricultores en la URP y crearles verdaderas desventajas, la URP ya no es económicamente poderosa. Es un debilucho y no tiene perspectivas de una fuerte recuperación económica en el horizonte. Europa está en serios problemas. Realmente se enfrentan a un colapso financiero. Y cuando hablo de colapso, me refiero al punto en que los gobiernos ya no pueden financiarse ni proporcionar los servicios sociales que hasta ahora han mantenido a la población tranquila. Y meter a Ucrania en eso es simplemente añadir otro caso perdido. Sabes, la única razón por la que los europeos podrían considerar eso es su esperanza de explotar los recursos naturales de Ucrania. Pero Ucrania, antes de que esto termine, creo que todo el territorio al este del río Dnieper estará bajo control ruso, a menos que los ucranianos y Occidente entren en razón y lleven esto a una pausa negociada, tal como Rusia ha expuesto cuáles son las condiciones. Esto es lo que dijo Lavrov, Larry, sobre Zelensky y la posible reunión entre Putin y Zelensky. El presidente Zelensky es el líder legítimo de Ucrania. El presidente Putin no lo va a querer el legítimo de Ucrania. No, lo reconocemos como el jefe de facto del régimen, y en esta capacidad estamos dispuestos a reunirnos con él. Pero cuando se trata de firmar documentos legales, ustedes quieren tener solo una parte de la realidad, la que les conviene. Cuando lleguemos al punto en que haya que firmar documentos, necesitaremos que todos tengan muy claro que la persona que firma es legítima. Y según la constitución ucraniana, el señor Zelensky no lo es en este momento. Sí, ella respondió con, oh, sí lo es. No, no lo es. Ya sabes, la boba ni siquiera entiende la Constitución. Él está gobernando por ley marcial. Así que ya sabes, Lavrov lo dejó muy claro. Oye, hablaremos con él, pero tienes que tener a alguien que, según la Constitución ucraniana, sea legalmente competente para firmar cualquier acuerdo. Entonces, si Donald Trump es sincero en la forma en que habla sobre Ucrania, ¿cuál sería el siguiente paso por parte de Estados Unidos? ¿Realmente quieren presionar a Zelensky para que convoque nuevas elecciones? Vuelvo a lo mismo. Trump tiene el poder de hacerlo, pero eso requiere cortar la inteligencia, cortar la ayuda militar, cortar la ayuda financiera, o decirle a Zelensky, esto es lo que vas a hacer. Y si no lo tienes hecho para el próximo lunes, entonces aplicaremos estas medidas. Es decir, fijar el plazo, fijar el objetivo, decirles lo que tienen que hacer. Hasta ahora, Trump no está dispuesto a hacerlo.
No hemos visto ninguna prueba de ello. We haven't seen any evidence of that. Larry, Larry, hemos hablado de Rashnik muchas veces. ¿Cuál sería la escalada que podría hacer que Rashnik entre en los cálculos de la mente rusa? ¿Cuál es esa condición? Yeah, if an arrow missile Sí, si hay un ataque aéreo con misiles, o si un misil occidental golpea más profundamente en Rusia o en una instalación nuclear. Ucrania ya ha intensificado sus ataques. Ha intentado atacar estas instalaciones nucleares en Rusia, en Kursk y Zaporilla. Esas dos son las más recientes. Sí, creo que entonces podríamos ver a Rusia tomar la decisión de emplear el Erashnik. Russia taking a decision to employ the Erashnik. Sí, muchas gracias Larry por acompañarnos hoy. Sí, Paul Craig Roberts está aquí. Yeah, I know, you said lo sé. Dijiste que tu angst fue más listo. Para lo small. Poch, mjurdad. Paul, good to see you. Gracias Larry. I'm out. Me voy. Adiós. Hola Paul, ¿cómo te va? Hola, Nima. Gracias. Paul, escribiste un nuevo artículo en tu página web. Dijiste que tal vez hay algo al final del túnel, una especie de luz al final del túnel. ¿Cómo ves esta situación? ¿Hay alguna esperanza en lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Rusia? Bueno, Nima, yo no escribí ese artículo. Fue un artículo escrito por un experto geopolítico ruso para la web. Pensé que ya teníamos muchas explicaciones provenientes de personas en Estados Unidos y le pedí si podía aportar una desde el punto de vista ruso. ¿Qué opinaban ellos de todo esto? Porque como sabes y como hemos comentado, estábamos recibiendo muchas declaraciones optimistas de gente como Witkoff sobre lo dispuesto que estaba Putin a acomodarse a Trump y cómo estaba dispuesto a intercambiar territorio y aceptar algún tipo de garantías de seguridad de la OTAN para Ucrania y todo eso. A mí no me tenía ningún sentido. Así que le pregunté qué pensaban los rusos. Y me dijo que la posición de Putin era clara e inamovible. No habría intercambio de territorios. No van a permitir que Ucrania esté en la OTAN simplemente negándose a admitir que Ucrania era miembro. Y la posición rusa era la de siempre. Punto. Y él esperaba que esa posición prevaleciera. Y yo también. Creo que la posición rusa es la única que tiene sentido. Y como Putin y Lavrov han subrayado durante años, y poner conflicto no aborda la causa drutes. La causa principal es la ausencia de un acuerdo de seguridad mutuo y el hecho de que la OTAN esté en la frontera de Rusia, lo que hace que los rusos se sientan inseguros. Así que la raíz del problema es la inseguridad, y la solución es eliminar esa inseguridad. Creo que esto acabará ocurriendo una vez que Putin se dé cuenta de que cometió un error al dejar que la guerra se prolongara tanto tiempo. Intentaba evitar alarmar a Occidente, logrando una victoria rápida y convincente, pero el resultado fue diferente al que esperaba. El resultado fue que implicó cada vez más Occidente y creó cada vez más sectores en Occidente favorables a la guerra y así sucesivamente. Así que si miramos Nima, los acontecimientos recientes, es casi como si Trump hubiera llegado a la conclusión de que Zelensky es tan resistente y Putin tan inflexible en su postura, que la mejor manera para que Trump salga de esto es que Rusia se dé prisa y termine el trabajo. En otras palabras, como le dijo a Netanyahu, date prisa y termina el trabajo en Gaza, estamos cansados de que nos avergüence. Bueno, creo que quizá está adoptando el mismo enfoque con Ucrania y simplemente espera que Putin se apresure y termine el trabajo, porque una vez que todo el territorio ruso esté en manos de Putin, habrá alcanzado sus objetivos de guerra. Y entonces la pregunta es, ¿cuán grande debe ser la zona de contención?
Y eso dependerá de Ucrania. Evitar que una zona de contención cada vez mayor se trague más y más territorio ucraniano. Al entrar en razón y decir, sí, tienes razón, deberíamos ser amigos de Rusia. Ucrania formó parte de Rusia durante la mayor parte de nuestra existencia y no necesitamos estar enfrentados con Rusia y encontrar una solución sensata. Eso a su vez pondría todo tipo de presión sobre Washington y Occidente para que se sumen diciendo, bueno, en realidad nosotros tampoco necesitamos estar en guerra con Rusia. Saquemos a la OTAN de las fronteras. Así que algo así, Nima, podría suceder. Quiero decir, es muy optimista, pero es un escenario posible. No le doy necesariamente un 50-50 de probabilidades ni nada por el estilo, pero es algo que podría ocurrir. Sabes, los otros tipos de soluciones son difíciles para Trump. Por ejemplo, Trump no puede deshacerse del complejo militar industrial. El complejo militar industrial está presente en casi todos los estados de Estados Unidos, ya sea como base militar o como fabricante de armamento. Así que tienen una influencia tremenda sobre los gobernadores, los congresistas y los senadores, porque están representados en sus estados, y además son contribuyentes muy importantes para las campañas. Por eso, si Trump adoptara el enfoque del que hemos hablado en el pasado, que consiste en cortar el suministro de armas, cortar el dinero y cortar el apoyo diplomático, entonces Zelensky no tendría otra alternativa que llegar a un acuerdo con Putin en los términos de Putin. Pero si Trump hace eso, entonces todos estos senadores, republicanos y demócratas y congresistas y gobernadores que dependen del complejo militar industrial, no solo por los empleos y los impuestos en sus estados, sino también por las contribuciones a sus campañas, se le echarán encima a Trump, y eso le va a causar todo tipo de problemas. Así que realmente no puede hacerlo. Es una limitación demasiado grande para que él la desafíe. Por lo tanto, ese tipo de enfoque, que es el más simple, directo y el que más garantías ofrece de funcionar y resolver el asunto, él no puede adoptarlo. Simplemente está descartado. Y luego de nuevo tenemos lo que ya hemos mencionado, la doctrina de la hegemonía estadounidense. Esta es una doctrina institucionalizada. Y cuando Paul Wolfowitz expresó la doctrina, creo que fue en 1991, recuerda, esta doctrina iba acompañada de la idea de 7 países en 5 años. Exempel heeft Wolfowitz Meester Lauer neersolid through monusmoni de Estados Unidos en de lords de Israel. America's hegemony, but Israel's in the Middle East. Because what this doctrine, En Oriente Medio, porque el propósito de esta doctrina era enviar fuerzas estadounidenses para eliminar a los opositores al crecimiento de Israel. Así que eliminamos 5 o 6 países por ellos, y no sabemos si están involucrados en eliminar 1 o 2 más, como Irán. Así que esa doctrina sigue ahí, y si Trump pudiera de alguna manera conseguir suficientes miembros de la Cámara y el Senado, y a sus designados, y todos pudieran decir, ya sabes, que esta doctrina es un obstáculo para la paz. ¿Cómo podemos ser vistos como pacificadores, especialmente por rusos, chinos e iraníes, cuando tenemos una doctrina que declara que tenemos derecho a tener hegemonía sobre ellos y que nuestro objetivo principal es hacernos de ellos si están en posición de bloquear nuestro unilateralismo? Esta no es una doctrina con la que un pacificador pueda ser creíble. Así que, si de alguna manera pudieran repudiarla, si Trump tuviera suficiente apoyo para repudiar esta doctrina, ayudaría mucho. No sé si esto se le ha ocurrido alguna vez a Trump o a alguien de su administración. No sé cuán feroz sería la oposición. Creo que muchos conservadores dirían, oh, nos está vendiendo a los rusos. Sería algo complicado, pero es algo que merece mucha reflexión e investigación. Así que si observas el hecho de que no puede deshacerse del complejo militar industrial y tiene esta doctrina de hegemonía colgando de su cuello, que es un peso enorme,
La solución pasa a ser el triunfo de Rusia sobre el terreno. Y parece que eso es lo que está ocurriendo. No puede estar muy lejos, a menos que Putin de nuevo ralentice todo. Así que, Nima, sería algo positivo si Trump pudiera afirmar que ha resuelto la guerra en Ucrania. Lo bueno sería que su posición se vería reforzada frente a Netanyahu, que podría llevarnos a una guerra con Irán, porque eso sigue ahí. Es un asunto aún sin resolver. Todavía no sabemos cómo va a manejar Trump esa situación ni cómo va a abortarla y sobrevivir al lobby israelí, que es tan poderoso como el complejo militar industrial. Así que se pueden ver las limitaciones a las que se enfrenta Trump, y le resulta muy difícil hacer algo. Por un lado, está el complejo militar industrial, por otro, el lobby israelí, además de la doctrina de hegemonía. Por eso es realmente difícil hablar de una solución optimista cuando un presidente se enfrenta a tales limitaciones. Sería un logro tremendo para él superar estos obstáculos y realmente poner fin al conflicto con Rusia, que es mucho más importante que acabar con una guerra relativamente pequeña y limitada. Paul, tuvimos al líder de la oposición en la Knesset, Yair Lapid. Dijo que la guerra en Gaza se ha convertido en un escenario similar al de Afganistán para Israel. Si Gaza se está convirtiendo en Afganistán, ¿cómo podemos imaginar que Israel podría enfrentarse a Irán? Bueno, no veo cómo Gaza se está convirtiendo en Afganistán. Quiero decir, el lugar está destruido. Cientos de miles de personas han muerto. Los niños están muriendo de desnutrición y enfermedades. La gente muere de hambre. Todo en el país está destruido. Toda la infraestructura, no hay hospitales, ni sistemas de agua, ni electricidad. Me parece que los israelíes han hecho con Gaza lo que los romanos hicieron con Cartago. Han borrado el lugar por completo. Toeves ais Sharon viva. Pero todos están en algún proceso de morir. Si miras las fotos de niños, están esqueléticos. No hay medicinas. Es una situación horrenda. Y aún así, el mundo no se queja mucho al respecto. Así que no estaría de acuerdo con esa conclusión. No creo que Israel pueda ir a la guerra con Irán. Por eso quieren que lo hagamos nosotros por ellos. Y podrías preguntarte, bueno, ¿por qué lo haríamos? Bueno, ¿por qué lo hicimos por ellos en Irak, Siria, Libia y Somalia? Quizás Sudán. No hemos hecho nada respecto a la destrucción de Palestina. De hecho, lo hicimos por ellos porque les proporcionamos las armas, el dinero y la cobertura diplomática, sin los cuales no podrían haberlo hecho. Así que esta es otra responsabilidad estadounidense, la destrucción de Palestina. La verdadera pregunta es si el lobby israelí y si la conexión entre Trump y los sionistas es tan sólida que seremos la próxima herramienta de Israel para eliminar el último obstáculo a la expansión israelí. Esa es la verdadera pregunta. Y el hecho de que, quiero decir, ¿cuánto tiempo lleva ocurriendo esta destrucción de Gaza? Bueno, ya sabes, todo esto lleva ocurriendo desde 1047, pero me refiero a la destrucción física real de Gaza. ¿Es este el tercer año? ¿Cuándo fue? No puedo recordarlo. ¿El 7 de octubre de qué año fue el ataque de Hamas? Incluso lo he olvidado. ¿Fue en el 23? Sí. Así que esto ha estado ocurriendo y el mundo no ha hecho nada. Y bueno, creo que acabo de ver que los propios israelíes publicaron un informe diciendo que más del 80% de todas las víctimas eran civiles. Así que los israelíes han admitido que no solo están matando a soldados de Hamas. Bueno, yo no. Pero la guerra con Irán, Paul, es algo diferente. Creo que Estados Unidos, a la administración Trump, lo sabe bien por los 12 días de guerra.
no fue algo beneficioso para Israel. Y sabemos que la administración en Estados Unidos decidió intervenir al final de esos 12 días, solo para poner fin al conflicto, porque vieron lo que estaba ocurriendo con Israel y lo que pasaba con los misiles que llegaban a Israel. Por eso no estoy seguro de por qué Israel querría impulsar eso. Bueno, ellos presionarían para que estuviéramos más involucrados, pero hay limitaciones a lo que Estados Unidos puede hacer, a menos que recurramos a las armas nucleares. Eso traería, y la escalada sería enorme si se va en esa dirección. Hay que recordar que ahora estamos en las fronteras norte de Irán. Hemos adquirido este corredor que corre a lo largo de la frontera de Armenia y Azerbaiyán con Irán. Así que Irán ahora está rodeado. Siempre existe la alternativa de utilizar yihadistas contra ellos, como hicimos contra Siria. Siempre está la oportunidad de más asesinatos de líderes iraníes. Quiero decir, si piensas en cuántos líderes iraníes han sido eliminados, es igual que con el de Hezbollah en Líbano. Sabes, Israel básicamente ha decapitado todo el movimiento. Lo recuerdas, ¿verdad? Incluso hasta los teléfonos móviles los hizo explotar. Incluso los comandantes de menor rango en Hezbollah fueron eliminados. Así que siempre existe esa opción. Siempre está la amenaza de que ataquemos con armas nucleares. Se puede hacer. La cuestión es si Trump se dejará arrastrar a ello, y podría hacerlo. Por ejemplo, si pone fin a la guerra en Ucrania, y de alguna manera, los europeos no la continúan comprando todas las armas al complejo militar industrial estadounidense. El complejo de seguridad estadounidense buscará otra forma de obtener beneficios, y se unirán a Israel. Y tendremos a Lindsey Graham y al resto de ellos echando humo, gritando y chillando que Irán es la amenaza. Y todo esto puede suceder. Hay que entender que los políticos viven en un mundo de limitaciones. No son como tú. No se sientan a pensar de manera racional y razonable. Están en un aprieto. ¿Cómo salgo de esto? Y cuando tienes personas que tienen que tomar decisiones así, pueden tomarse todo tipo de malas decisiones. Pueden pasar todo tipo de cosas. No creo que tú y yo hayamos hablado de ello. Desde luego, yo he escrito sobre ello. Recientemente leí las historias de Elijah P. Taylor sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todas fueron producto de negociaciones de paz. Y la razón era que todas las personas involucradas en las negociaciones de paz tenían tantas limitaciones que no podían tomar una buena decisión. Y así, el resultado fueron simplemente errores. Errores que se acumularon hasta que la consecuencia fue la guerra. Así es como funciona realmente la política. ¿No son estas personas sumamente inteligentes, emocionalmente distantes, sin ningún interés personal, pensando racionalmente en cómo resolver esto? Eso no es lo que ocurre. Se toman todo tipo de malas decisiones, incluso por parte de personas realmente inteligentes como Nixon y Kissinger. Estos eran dos personas muy bien informadas. Nixon fue probablemente el presidente más informado que hemos tenido en cuestiones de asuntos exteriores. De verdad siento lo mismo que tú sobre Nixon. Sí. Mira, él estaba desesperado por salir de Vietnam. No quería esa guerra. Esa era la guerra de Lyndon B. Johnson y de los demócratas. Estaba desesperado por salir, y el norte no le dejaba. Creo que decidieron dar una lección a las potencias coloniales, y él no podía salir de una manera que no socavara su propia base interna. Si simplemente se marchaba y perdía la guerra, entonces todos los conservadores se habrían puesto en su contra. Has traicionado la libertad. Verás, tenían esta teoría de los dominós. Y si Vietnam caía, si Vietnam del Sur caía, toda Asia iba a caer. Y esto se repetía constantemente a la gente. Así que todos los conservadores estaban a favor de la guerra, no por ninguna razón particular relacionada con los norvietnamitas, sino para evitar que cayera la ficha de dominó,
porque eso acercaría la tiranía comunista cada vez más al mundo libre. Así que estaban desesperados por salir. No podían salir, y la única solución que se les ocurrió fue escalar la fuerza. Así que entraron en Camboya y Laos. Verás, todavía son odiados por la izquierda y dicen, oh, Nixon prometió la paz y expandió la guerra. Bueno, él no quería expandir la guerra. Era lo único que a él y a Kissinger se les ocurrió, que podría ser que los norvietnamitas negociaran algo que permitiera a los estadounidenses salir sin entregarles una derrota. Para que Nixon pudiera decir, si no ganábamos, al menos lo resolvimos entre nosotros o algo así. Y al final fue un desastre para Nixon. E incluso para Kissinger, ya sabes, Kissinger tenía tantas órdenes de arresto en su contra que no podía ir a ningún sitio. Eso era increíble. Un secretario de Estado estadounidense y ex asesor de seguridad nacional, y no puede viajar al extranjero porque lo arrestarían. Así que eso es lo que pasa. No fue un lío de Nixon y Kissinger. Lo heredaron cuando llegaron al poder y no pudieron deshacerse de él. Y entonces intentaron usar cada vez más fuerza, ya sabes, Napalm, Agente Naranja, entrar en Camboya y Laos. Bueno, esto es lo que realmente ocurre, y por eso creo que las negociaciones de paz son peligrosas. Paul, ¿no crees que la guerra con la doctrina ya se ha destruido a sí misma por lo que está ocurriendo en Ucrania, el auge de Rusia, y cómo Europa se ha autodestruido? Y no se trata solo de Europa, sino del poder total de Occidente. Mira Sudamérica, Brasil, mira la India. La forma en que la India habla de resistir la presión de Estados Unidos. Mira los BRICS, la OCS, todas estas cosas que están sucediendo. Todo va en contra de la doctrina de Wolfowitz. Miras a los Wolfowitz y todo está en contra. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que tienes razón en que la doctrina nunca fue realista, y ahora es aún menos realista, pero la doctrina sigue vigente. Así que es una especie de limitación que los responsables políticos en Washington no quieren afrontar. Y si ya no fuera efectiva, ¿por qué empezamos el problema en Ucrania? ¿Sabes? Derrocamos al gobierno. Somos responsables de la guerra. Todo se hizo para presionar a Rusia, para intentar desestabilizarla o hacerles sentir que tenían que acomodarse a nosotros y aceptar nuestro liderazgo para evitar este tipo de situaciones. Así que incluso lo de Ucrania es producto de esta doctrina de hegemonía. De eso trata toda la lucha con China. China está en ascenso y su enfoque en Asia es diferente al nuestro. Es, venid, sed amigos nuestros, os haremos ricos. No es, oye, quiero una base militar aquí, o ya sabes. Así que tienes razón, la doctrina es irrealista, pero sigue vigente. ¿Y por qué? ¿Por qué sigue vigente? ¿Qué es lo que impide una evaluación honesta no solo de su irrealidad, sino de todos los problemas que ha causado? Sabes, hemos estado al borde de, si no hubiera sido por Putin, probablemente ya habríamos tenido una gran guerra. Él siempre ha puesto la otra Mehestems para evitarlo. Eso es inusual. Lo mismo con los chinos, y ya hemos atacado a Irán. Así que sí, podemos atacarlos de nuevo. Si Israel puede lograr que los estados conservadores aprueben leyes que digan que si criticas a Israel, no puedes trabajar para el gobierno, no puedes tener un contrato con el gobierno, e incluso podría ser considerado un criminal de odio o un terrorista. Eso es poder. Y este tipo de poder es una limitación. Si el gobierno republicano de Texas se somete a ello, está claro que ocurre lo mismo en Florida. Lo mismo en Florida y DeSantis, a quien mucha gente ve con héroe, y Poston Matters para Florida. Él hacía lo suyo. No me optó ningún maldito confinamiento. Así que al menos puede ser así. Durante 3 semanas él decía, ¿qué demonios es esto? Se deshizo de ellos. No hubo mandatos. Todo lo que el resto del país sufrió no ocurrió en Florida. Seguimos con nuestra vida. Las playas estaban abiertas.
pero incluso él ha sido coaccionado para aprobar todo tipo de leyes que dicen que no se puede criticar a Israel. Esto demuestra la naturaleza de las limitaciones, incluso sobre líderes con mucho apoyo. Y Trump también se enfrenta a ellas. Hay todo tipo de restricciones. Es decir, solo he hablado del complejo militar industrial y de los israelíes, pero hay muchas limitaciones para las personas, para los líderes políticos, y es difícil para ellos. Hard for them. Is China the main target of what's going on with the ¿Es China el objetivo principal de lo que está ocurriendo con la gran estrategia de Estados Unidos? Si miramos a Rusia e Irán, has mencionado a ambos. Rusia lleva más de 3 años en una guerra directa con Occidente. Irán fue atacado por Israel y luego por Estados Unidos. Sabemos que estos dos países tienen un papel crucial en lo que sucede con China, porque están proporcionando energía a China. China, sin estos dos países, creo que quedaría devastada. No van a sobrevivir a eso. ¿Era ese el objetivo principal? Was that the main goal? Well, it depends on Bueno, depende de cuán profundo sea el pensamiento en Washington sobre su hegemonía, porque está claro que si privas a China de petróleo, estarán en serios problemas. Pero si haces eso, probablemente vas a precipitar una guerra, porque eso es lo que hicimos con Japón. Eso fue lo que hizo Roosevelt. Privó a Japón de energía. Y entonces ellos dijeron, tenemos que ir a la guerra, y atacaron Pearl Harbor para intentar inutilizar nuestra flota y que no pudiéramos interferir con ellos en el Pacífico. Así que eso es la guerra. Privar a un país de energía es un acto de guerra, y los chinos se darían cuenta de ello. Así que volvemos al peligro para nosotros de la doctrina de la hegemonía. ¿Qué significa realmente poder prevalecer sobre otros? Es una especie de doctrina de gobernar por la fuerza. En el pasado, hemos dependido de soborno o maletines llenos de dinero. bribes or bags full of money. We just give the leaders bagfuls of money. And Simplemente les damos a los líderes bolsas llenas de dinero y así cumplen. Pero si vas a depender de la fuerza, el resultado probablemente será la guerra. Y por supuesto, los chinos son una operación militar poderosa. Quiero decir, tienen armas nucleares, tienen misiles balísticos intercontinentales. ¿Recuerdas hace algunos años, cuando algún idiota en Washington publicó un plan sobre cómo eliminaríamos a China con armas nucleares? Los chinos respondieron de inmediato con su propio plan, mostrando cómo nos eliminarían a nosotros. ¿Lo recuerdas? Dijeron, estos misiles vienen por aquí, y estos están por allá. Así que no veo ningún beneficio en intentar ejercer hegemonía si hay alguna posibilidad de que el resultado sea una gran guerra, especialmente una con armas nucleares. ¿Dónde está el beneficio? where's the gain? So why take that kind of risk? Entonces, ¿por qué asumir ese tipo de riesgo? Es mucho mejor tener amigos que enemigos. Ahora bien, esto no es cierto para el complejo militar industrial. Ellos necesitan enemigos para justificar su presupuesto y su poder. Y tampoco es cierto para Israel si se tiene como objetivo el gran Israel. Pero para la mayoría de la gente es mucho mejor tener amigos que enemigos. Entonces, ¿cuán poderoso es el gobierno en Washington si Israel y el complejo militar industrial pueden obligarnos a tener enemigos en lugar de amigos? Putin ha dejado claro durante años que quiere ser amigo de Occidente. Eso es lo que quieren. Y China ha dejado claro que quiere cooperar. Llevémonos bien, ganemos dinero juntos. ¿Por qué vamos a pelearnos por quién tiene el 51% y quién el 49%? El 49% sigue siendo mucho. 1% who has 49%. 49% is still a lot. And of course, Y por supuesto, hemos estado enfrentándonos a Irán por nuestra cuenta, sin que Israel nos lo pidiera desde que la revolución iraní derrocó al Shah, tomó la embajada estadounidense y mantuvo a estadounidenses como rehenes. Así que es un fracaso de la diplomacia en Estados Unidos. Eso es lo que es. Pero tiene razones históricas. Sabes, tuvimos la Guerra Fría, así que la gente está acostumbrada a que los rusos sean el enemigo. Han sido el enemigo desde 1950. Irán ha sido el enemigo desde Khomeini y su revolución en 1979, instaurando un gobierno islámico.
Esto molesta especialmente a los liberales porque no poseen ninguna religión en ninguna parte, y mucho menos un gobierno que controle un país. Así que cómo lidiar con todas estas limitaciones, problemas no resueltos y problemas heredados, es algo muy difícil. It's a very difficult thing, and Trump is really in a spot. It's really hard. Y Trump realmente está en una situación difícil. Es realmente complicado. Ya sabes, como ya he dicho, mira los problemas en los que estaba Nixon. No podía salir de la guerra de Vietnam de ninguna manera que no lo destruyera ante su propia base. Así que es poco realista por parte de la izquierda esperar que el presidente vaya a suicidarse rindiéndose ante los norvietnamitas o marchándose, que es lo que finalmente tuvimos que hacer. Nos vimos obligados a marcharnos, lo mismo en Afganistán, y sospecho que sería igual en Irán y desde luego en Rusia y China. Entonces, ¿por qué seguir con estas antipatías? En eso debería centrarse todo. ¿Cómo eliminamos estas antipatías? Y la discusión debería ser abierta para que la gente empiece a entender que es una tontería responsabilizar a Trump si resuelve una situación que supone una amenaza para nosotros. If he resolves a situation that's a threat to us, but they think that somehow that we have. Pero piensan que de alguna manera hemos sido menospreciados por resolver la situación, porque no triunfamos de alguna forma. Cuando la gente piensa así, eso es lo que les limita. Lo he descrito con Nixon y lo he descrito con Trump. Y esa es simplemente la situación. Y me estoy repitiendo. A.J.P. Taylor lo describió. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todos los participantes tenían estas limitaciones. Simplemente no podían tomar una buena decisión. Y la gente en los países estaba completamente adoctrinada y sometida a la propaganda, llena de odios ancestrales y así sucesivamente. Y esas eran limitaciones, junto con los intereses económicos, los intereses financieros y las agendas y ambiciones personales. Y todo eso lo hace muy difícil. Los políticos no son dictadores, no son césares. Y de hecho en la historia ni siquiera los dictadores y los césares están libres de limitaciones. Paul, en el caso del complejo militar industrial, creo que a corto plazo se puede argumentar que ellos son los ganadores de lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero a largo plazo, la forma en que han sido humillados durante el transcurso de la guerra en Ucrania está dañando de algún modo la imagen que tenían antes. Bueno, no necesariamente. Es un poco como la guerra de Vietnam. Todos los conservadores decían que podríamos haber ganado esa guerra, pero no nos dejaron luchar. No nos permitieron entrar y destruir Vietnam del Norte. Bueno, una de las razones era que no se sabía qué harían los soviéticos. Así que cuando intentas librar una guerra sin correr el riesgo de que se involucren armas nucleares, y tu oponente está decidido, entonces está luchando con una mano atada a la espalda. Y esto se convierte en una excusa para gente como los conservadores. Bueno, habríamos ganado, pero no nos dejaron luchar. Tuvimos que luchar con las manos atadas a la espalda y así sucesivamente. Así que este tipo de cosas, nada parece desacreditar realmente al complejo militar industrial, porque las contribuciones a las campañas son más importantes. Ni siquiera los aviones que no funcionan, ni siquiera los sobrecostes asombrosos que nunca terminan, ni siquiera los billones de dólares desaparecidos que el Pentágono no puede justificar. ¿A dónde fue todo ese dinero? Estas cosas no tienen el efecto que uno pensaría que tendrían, ¿sabes? Paul, creo que el aspecto positivo de la reunión entre Donald Trump y Putin fue la cuestión del alto el fuego. Donald Trump ha dejado de hablar sobre un alto el fuego. Esto es lo que dijo J.D. Vance en su reciente entrevista sobre el alto el fuego. Las sanciones no iban a llevar a un alto el fuego. Creo que eso es obviamente correcto. Si observas la forma en que los rusos se han comportado, no quieren un alto el fuego. No lo quieren por razones complejas. Nosotros, por supuesto, hemos presionado por un alto el fuego. Pero de nuevo,
No controlamos lo que hace Rusia. Si lo hiciéramos, la guerra habría terminado hace 7 meses. Sin embargo, lo que sí creemos es que seguimos teniendo muchas cartas. El presidente de Estados Unidos aún tiene muchas cartas que jugar para ejercer presión e intentar poner fin a este conflicto. Y eso es lo que vamos a hacer. What are those cards that J.D. Vance is talking about, Paul? ¿Cuáles son esas cartas de las que habla J.D. Vance, Paul? ¿Las cartas imaginarias? Mira, la razón por la que Putin fue a Alaska fue que la oferta que según Putin se hizo, que era razonable, era una reunión con Trump sin condiciones previas. Eso lo supe por los rusos. Así que la razón por la que Putin fue es que no había condiciones previas. Así que no tenía que aceptar nada para tener una reunión. Y fue para ver si Trump podía entender su posición sobre las causas fundamentales. Y parece que al menos Trump entendió que un alto el fuego no avanza nada en cuanto a las causas fundamentales de la guerra. Así que eso es algo positivo. Y si Trump sigue adquiriendo comprensión, aún está limitado por todo lo que hemos comentado en este programa. Así que creo que para Trump la solución preferida es que Putin se levante y gane la guerra. Esa es la forma en que Trump puede deshacerse del problema. Luego podría lucirse presidiendo la rendición de Zelensky ante Putin y obtener algún tipo de reconocimiento. Y creo que Putin le permitiría hacerlo. Putin no es como los norvietnamitas. No está tratando de dar una lección a la potencia colonialista. Él busca encontrar una solución. Así que creo que ese es el desenlace más favorable. Y realmente requiere que Putin se dé cuenta de que ha cometido un error terrible al dejar que esta guerra se prolongue tanto. Y que es la guerra prolongada la que causa el problema actual. Si esa guerra hubiera durado unas semanas, unos meses, si hubiera terminado y zanjado, la actitud del mundo entero hacia Rusia sería diferente. No habría ninguna idea de, podemos desgastarlos, o podemos provocar disensión y socavar el gobierno. Todo ese tipo de discursos disparatados que hemos escuchado no existiría. La gente diría, no conviene meterse con ellos, ya ves lo que pasa. Tenemos que encontrar alguna manera de convivir con ellos. Es un poco como en esa película, El Fuera de la Ley, donde Clint Eastwood se acerca al jefe indio y le dice, no uso las palabras exactas, pero le dice, mira, tenemos que encontrar la forma de convivir o vamos a acabar matándonos unos a otros. Y descubren cómo convivir. Ese es el verdadero asunto. Ese es el verdadero desafío. Y no se está conviviendo si se ejerce la hegemonía o se intenta hacerlo. Así que, en mi opinión, la esperanza es que Putin lo entienda. Trump está inclinado a que Putin actúe del mismo modo que le dijo a Netanyahu que se diera prisa y terminara con ello. Estamos cansados, me está causando demasiados problemas, acaba con esto. Y puede que eso sea lo que ocurra. Realmente no entiendo por qué Zelensky y los europeos no ven lo que es evidente. Ese es el verdadero enigma. ¿En qué está pensando Zelensky? Y está pensando en su mansión en Florida. No está pensando, bueno, ya sabes, Creo que, como dijiste la última vez que hablamos, están enviando $50 mil millones a la semana. 50 millones a la semana o al día o algo así. Bueno, ahora debe de ser uno de los hombres más ricos del mundo. Debe de estar al nivel de Bezos y Bill Gates. Así que, ¿por qué no simplemente se rinde, se va y se marcha con Joyce? Porque las personas que le están pagando no le han dicho que se ha acabado. Esa es la única razón. Sí, puede decir, siempre decir no las asesinarían en el Sinanco Froth. Muchas gracias, Paul, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre. Sí, siempre es un placer hablar contigo, Nima. Muchas gracias.
See you soon. See you Bye. soon. Bye-bye. Hasta pronto, hasta pronto.